Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y vamos a continuar con nuestra sección de lectura de planos eléctricos. Y en esta ocasión me ha parecido muy interesante hacer un video acerca de un PDF que es clásico en la parte de la utilización de la parte de control eléctrico industrial y a su vez también de la parte de lectura y diseño de planos eléctricos industriales. Vamos a ver una parte, ¿no?, de este PDF, obviamente, que voy a adjuntar un link directo de descarga, que es la estandarización de los esquemas. Y obviamente aquí viene donde la parte viene los símbolos gráficos, referenciado en esquemas desarrollados y ejecución de esquemas. Vamos a hacerlo rápidamente, pero como digo, voy a adjuntar el PDF de descarga de esta información para que lo verifiquen ustedes. Empezamos. ¿Qué nos dice? Símbolos gráficos, ¿no? Aquí está, esto es normativa IEC 10821, ¿ya? Y nos vamos acá, donde dice dos innovaciones de la norma IEC, la 1082-1. Este es un símbolo antiguo. Aquí podemos ver que es una simbología o un contacto, ¿verdad? Auxiliar KA1 1314. ¿Cuál es el cambio, el nuevo símbolo? Esto es muy importante. ¿Qué dice? Se debe adquirir el hábito ahora de proceder a las referencias de los aparatos eléctricos por un signo menos. Un aparato eléctrico menos, ya que los signos igual y más quedan reservados para los niveles superiores, por ejemplo, máquinas y talleres. Muy importante eso cuando estamos ya diseñando, por ejemplo, en software E-Plan Electric. Hay esta opción, ¿no? Menos es para ya un símbolo final, ya un aparato eléctrico. Igual ya, como digo, ya queda reservado y más queda reservado ya para máquinas más grandes, es decir, la ubicación y dónde está. Por ejemplo, digamos que este es mi tablero, digamos, este es un símbolo eléctrico A1, que es un contacto de un relé auxiliar, ¿verdad? Pero esta puede estar en una máquina 1, esta sería, por ejemplo, la parte igual. Y la más sería una jerárquica superior, ¿verdad? Entonces esa sería, por ejemplo, ¿en qué planta está? Puede ser la planta 1, máquina 1, planta 1, puede ser, ¿sí? Esa sería para identificar. Muy importante esto, ¿no? Naturaleza de las corrientes. Miren, naturaleza de corrientes continua, alterna, rectificada. Corriente alterna trifásica, así nos indica, ¿no? 3. El símbolo de alterna y 50 hercios. Tierra de protección, tierra sin ruido. Conductor, ¿no? Auxiliar, este sería, puede dedicarse para un cable de control que le llamamos, de una corriente que va a manejar muy baja. Conductor, circuito principal, como indica, ya este va a manejar alta corriente, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Haz de conductores, aquí ya por ejemplo tengo una alimentación trifásica, ¿verdad? L1, L2, L3. Representación de un hilo, como un sistema multifilar, ¿verdad? Esto me dice que es un circuito trifásico, o hay tres cables, perdón. El conductor neutro, conductor de protección sería puesta a tierra, conductor de protección neutro. Esto es muy importante también cuando utilizamos señales, por ejemplo, que no debe ingresar ruido a nuestro cableado. En este caso, cuando utilizamos, por ejemplo, señales eléctricas de control, es decir, las analógicas de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios, ¿sí? Conductor para trenzado. Contactos, ¿no? Muy importante eso, contacto normalmente abierto, 1 y 2 cuando es auxiliar, ¿sí? NC de apertura también, 1 y 2 auxiliar. Ya vamos a ver, este es un interruptor, seccionador, contactor. Vemos cómo varía, ¿no? Cómo varía un poquito la simbología, está muy similar, pero va variando. Miren, aquí es un seccionador, no es nada más que un aparato que me va a interrumpir la corriente eléctrica, el paso de la corriente para mantenimiento, etcétera, toda la máquina industrial, que está bien diseñada, la tiene. Vamos a tener un contactor, vemos que aquí tiene como puede decirse un medio círculo, ¿verdad? Este es ya un contacto de un contactor, un ruptor, un disyuntor, un interruptor seccionador, un fusible seccionador. Vemos toda esa simbología que nos vamos a encontrar en la parte de que vamos leyendo, ¿no? Nuestros diagramas eléctricos en norma internacional. Tenemos contactos de dos direcciones no solapado, antes de apertura y antes de cierre, contactos de direcciones solapado. Bueno, esto es pueden indicarse muy similares las dos. Que además, contacto de dos direcciones con posición de media apertura. Aquí no, muy importante, miren, contactos de posición en posición accionada, normalmente abierto, normalmente cerrado. Muy importante esto de aquí, interruptor de posición. Estos de acá, por ejemplo, son temporizados, normalmente abierto, normalmente cerrado. Vemos cómo varía. Al diseccionamiento sería un on the light, este sería un off the light. Tenemos un interruptor de posición, de apertura, de maniobra, etcétera, etcétera. Mandos de control, que únicamente podemos ver, ¿no? Es una simbología general. Vemos, ¿no? Cuando es un recuadro, tiene A1 y A2, y yo sé que es una bobina, ¿sí? Va a ser un mando electromagnético, como dice. Cuando dice KA,
va a ser auxiliar. Cuando dice KM es un mando electromagnético, pero ya de un contactor. Aquí tiene 2 devanados, por eso dice A1, A2. Pero cuando tiene 2, B1, B2. ¿Sí? Puede ser un control remoto, etc. Mando electromagnético de puesta en trabajo retardada, por no decir un temporizador on delay. Aquí podemos ver que es un off delay. Aquí dice que es un mando con el enclavamiento mecánico. Este dice con un relé, o sea, hay una variación completísima, ¿verdad? En caso de que a veces hay simbología que nosotros no podemos entender, podemos venir a este PDF y podemos hacer una comparativa, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ver qué es lo que hace. Pero más lo que se utiliza, ¿cuál es? A ver, obviamente es este de acá, este de acá, este de acá. Muy poco podríamos ver esto de acá. Podría ser en antigüedad, cuando no, los relés o los PLCs aún no aparecían. Todo se hacía mediante temporizadores y contactos. Entonces ahí sí necesitábamos de una u otra manera utilizar estos de acá, pero ya con la base de tecnología estos quedan, podría decirse, un poco obsoletos, pero aún pueden utilizarse. Miren, aquí tengo una bobina electroválvula, muy utilizado esto, ¿sí? Puede ser una electroválvula neumática, hidráulica, de aire. Entonces aquí y es una bobina, por si sé que es un comando de una electroválvula, ¿verdad? Un relé de medida, dispositivo implantado, relé de sobreintensidad, relé de esto sí lo hemos visto, ¿no? Lo hemos fijado cuando ya tenemos nuestro relé térmico, este es el símbolo, ¿no? Podemos ver que tiene 1 o 2 también, y especifica que va a manejar potencia. Relé de máxima corriente, esto va a aparecer en la parte de los guardamotores. Relé de mínima tensión, relé de falta de tensión, ¿sí? Dispositivo, este es por ejemplo S1, muy importante este, para medir nivel. Dispositivo de accionado por número de sucesos, es como un contador. Dispositivo accionado por presión, esto también se utiliza mucho para, como decía, para manejar presostatos, ya sea de líquidos, de agua, incluso se puede utilizar para medir vacío, es decir, presión negativa, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Mandos mecánicos. Como su nombre lo indica, mandos mecánicos que van a accionarse por movimiento mecánico. Lo que más hemos visto, a ver, veámosle cuál es el más conocido, este de acá, es un clavamiento mecánico. Eso se utiliza, por ejemplo, en la parte izquierda se coloca un contactor, otro contactor, me indica de que tiene un clavamiento mecánico. ¿Qué indica esto? Esto es muy utilizado, por ejemplo, en el cambio de giro de 2 motores. Aquí, esto me va a indicar de que nunca los 2 contactores se pueden accionar así yo vaya manualmente quererlos activar. ¿Por qué? Porque tiene un enclavamiento mecánico, enclavamiento físico. Entonces eso sería muy difícil lograr hacerlo cuando, por ejemplo, un cambio de giro. Nunca deben activarse los 2 contactores al mismo tiempo porque voy a crear un cortocircuito, ¿verdad? Entonces me va a servir para eso. ¿Qué más visto? Mando mecánico, esto ya hemos visto, ¿no? Miren, esto es un mando mecánico de un pulsador, un retorno automático. Mando mecánico de un manual rotativo, es un selector, o esto es un paro de emergencia. Manual de volante. Entonces esto, por ejemplo, se lo hace muy conocido. Esto va ligado, por ejemplo, ya a un contacto, ya es un pulsador con un contacto eléctrico, ¿verdad? Tenemos mando mecánico de palanca, esto es también utilizado mucho. Mando mecánico manual de llave, esto por ejemplo en máquinas especiales o en máquinas donde nosotros no queramos que toda la gente vaya a poder encender o accionar la máquina, se coloca un mando mecánico como ese manual de llave, es decir, con una llave normal, por decir como las de casa, pero obviamente son industriales. Entonces con esa vamos a accionar un contacto. Mientras no se tenga la llave no se va a activar. Entonces mediante obviamente mi circuito eléctrico yo voy a decir, ¿no? Que mientras este contacto con esta llave no se accione, no, la máquina simplemente no funcione. Tomamos muy en cuenta eso. Mando de manivela, un mando mecánico. ¿Qué más? Esto es también muy utilizado, por ejemplo, mando de leva. Esto, por ejemplo, se lo he visto en la parte donde hay una mezcladora, por ejemplo, que tiene una tapa, ¿verdad? Entonces, al momento de que acciono la tapa, me va a activar una leva y esta leva me puede activar ya sea un contacto auxiliar electromecánico, un sensor, puede ser capacitivo, inductivo, o también ya una parte que sea un aparato de protección. En este caso, un relé de seguridad puede ser un PILS, ¿ya? Entonces, que es un aparato de seguridad, o los de Marshall, muy conocidos de esos en el ámbito industrial. ¿Qué más? Control por reloj eléctrico. Vemos traslación, ¿no? Esto nos dice que a qué lado va, rotación, 1, 2, 1 unidireccional, por ejemplo, 1 derecha, 2 izquierda, tal como está acá. Como indicábamos, estamos viendo rápidamente y este PDF lo voy a juntar, como indicaba. Es muy, pero muy didáctico utilizarlo y verlo, ya que me tiene aquí toda la información. Mandos eléctricos, miren.
Cuando yo tengo aquí efecto de proximidad, de roce, esto ya sé que es por un electroimán, esto también por una programación de hierro, por ejemplo, solo quiero que me active una leva de hierro, etc. Otros dispositivos de mando neumático, hidráulico, simple efecto. Entonces aquí ya viene la parte de protecciones, en este caso, miren, cortocircuito fusible, cortocircuito de percutor, un diodo, un rectificador de acoplamiento de doble vía, símbolo desarrollado, símbolo simplificado el de acá, antiristor, transistor, NPN, condensador, un elemento de pila, acumulador, resistencia, un shunt, inductancia, potenciómetro, muy utilizado esto en la parte, por ejemplo, si queremos controlar un variador de frecuencia, se utiliza un potenciómetro típicamente para variar la velocidad, un fotodiodo, fototransistor. ¿Qué más tenemos? Materiales y otros elementos. ¿Sí? Para no hacer un video tan largo podemos ver, miren, tenemos en la parte de aquí, estos son otros elementos eléctricos que vamos a utilizar. Aquí están un ejemplo de nuestros detectores, miren, inductivo, capacitivo, fotoeléctrico. Reconocer, hay que saber reconocer, ¿verdad? Esta simbología. Cuando, por ejemplo, estamos con la parte de lectura de planos eléctricos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí la parte de mediciones, ¿no? Un perímetro grabador. Aquí hay un freno, muy importante esto sí es muy utilizado. Por ejemplo, si yo veo este símbolo al lado del símbolo de motor eléctrico, que debe estar abajo, me imagino, la parte de motores. Si yo veo este símbolo, indica que es un electrofreno. ¿Qué indica esto? De que este motor únicamente cuando se acciona debe funcionar, este electrofreno debe, por decirse, liberarse, es como un freno de un carro. Al momento que yo aprieto el pedal de freno, esto se atora contra el disco, ¿verdad? Asimismo, para los motores eléctricos funciona así. Hay un disco que está siempre atorado y al momento, aquí sería lo contrario, ¿no? Cuando acciono mi motor, quito el freno y acciono, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Señalización, muy importante, esto es lo más típico que vemos, ¿no? En los tableros eléctricos, por ejemplo, para verificar si está un aparato en run, en falla, etc. La simbología es esta, la nomenclatura es H. También vemos esto mucho en la industria, también por las sirenas o las alarmas acústicas, un timbre, una sirena, miren aquí está otra, una sirena, un aviso acústico, un zumbador. Derivación doble, sin conexión, borna, vamos viendo, ¿verdad? Tenemos aquí, el color también, por ejemplo, si quiere color rojo, RD, orange o G, se va verificando estos colores, dice, ¿sí? Máquinas eléctricas giratorias, esto es lo que me interesaba verificar. Miren, un motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito, o lo llamado motor jaula de ardilla. VW, esto es ya cuando entra VW, es un motor trifásico, específicamente en jaula de ardilla. Cuando es M, ¿no? M1 me indica que es motor. Cuando es G, es generador. Motor asíncrono monofásico, así únicamente ingresa aquí dos fases, ¿verdad? Puede ser dos fases a 220 en caso, por ejemplo, estoy hablando de mi país, Ecuador, y dos fases 220, o también puede ser monofásico a 220, perdón, ingresaría a dos fases, ¿verdad? Y puede ser monofásico a 110, fase neutro, V1, y aquí dice claramente, ¿no? M1 y 1, que es una fase. Generador de corriente continua. Aquí tienen un motor síncrono, aquí era de únicamente salía de 3 puntas, ¿no? Pero internamente aquí pueden estar los puentes, podría decirse, pero aquí salen las 6 puntas. ¿Por qué? Porque aquí va a haber de ley 6 puntas, solo que las internas, digamos las que están acá, van a estar internas conectadas y únicamente salen exterior 3. Pero aquí sí salen las 6 puntas. Y entonces aquí puede ser la condición estrella, triángulo, etcétera, ¿verdad? Pero este es de 2 devanados separados. Tomar muy en cuenta esto que me indique esto, ¿no? Miren, entonces este no es, este sería el de acá, acoplamiento estrella, triángulo. Pero el de acá me indica que es de 2 devanados separados, entonces es otra cosa, esta cuestión. Por eso, ¿en qué varía? Hay que tomar en cuenta esto, miren. U1 aquí sale U2, B1 sale B2, UW1 sale W2. Aquí, cuando es U1 sale W2. Es lo, digamos, va intercambiado. Entonces aquí es un motor Dalander, es para interconexión de dos velocidades. Ya no se utiliza mucho estos, ¿por qué? Porque ya aparecieron obviamente los variadores de frecuencia y con eso así yo puedo colocar cualquier frecuencia, cualquier velocidad que yo desee que opere mi motor. En cambio aquí solo estaba limitado únicamente a 2 velocidades. Motor asíncrono de acoplamiento de polos, motor de 2 velocidades, me parece que este es también el Dalander. Motor asíncrono trifásico, rotor de anillos, vemos cómo varía, ¿no? Un poquito la parte de la nomenclatura, es la simbología VW, aquí es K1, L1, M1. Ya se utiliza, yo por ejemplo, esta parte ya solo vi en la parte de instrucción formal que tuve, no he visto en la industria muy poco. No sé si tal vez algún comentario me dejan si aún existen estos o en qué aplicación existen. ¿Sí? Motor de imán permanente, motor asíncrono equipado con zonas de termistencia,
Esto es muy importante, por ejemplo, cuando para detectar, ¿no? Tenemos un video, aparte de lo que es un termistor, lo que va a hacer esto es variar su resistencia en base a la temperatura de mi motor. Si la corriente sube mucho de mi motor, la corriente, obviamente por el efecto Joule, se va mucho a calentar y ahí es donde esta resistencia va a variar. Yo mediante un circuito eléctrico, yo puedo poner para que se desactive y me alarme o se desactive la admisión del motor para que este motor no se me queme. ¿Qué más teníamos? Veníamos generadores, motores de continua, y aquí vienen donde veíamos, ¿no? Cuando hemos visto la parte de máquinas eléctricas siempre empezamos viendo lo que son los motores de continua. Y aquí están los diferentes tipos, ¿no? De excitación separada. Aquí tenemos nuestro motor, aquí tenemos nuestra bobina de excitación, motor de corriente de excitación en serie y excitación compuesta, ¿no? Esta es la parte, me parece que es en shunt, aquí está en serie y aquí es compound, ¿verdad? Muy bien. Y tabla de comparativa de los símbolos más habituales. No siempre vamos a ver normativa europea, ¿sí? Vamos también a ver normativa que es de Estados Unidos, ¿sí? Miren, aquí lo que varía, ¿no? Corriente, cierre, contacto de potencia es así aquí, pero aquí es así. Cambia, ¿no? Aquí varía bastante un poco por decirse la simbología. Por ejemplo, aquí el NO, el NC cambia, miren, un poco. Aquí únicamente, mire, se especifica aquí no le colocan nada, ¿ya? Varía un poco. Aquí vienen las referencias, por ejemplo, esto es ya para detectar, ¿no? Mis fallas, contactos principales, contactos auxiliares, mandos de control. Y obviamente aquí ya viene, ¿no? La especificación, cómo nosotros debemos colocar o especificar cuando vamos ya a diseñar. Y aquí está incluso un dibujo pero muy didáctico para especificar esto. Miren, tengo aquí, por ejemplo, me parece que tengo 3 contactores, ¿no? KM1, KM2, KM3. Muy importante cuando nosotros ya armamos un tablero eléctrico tener una etiquetadora y nosotros poner los nombres, ¿verdad? Ahí al frente. Entonces yo con mi plano eléctrico que va a estar acá, ¿ya? Entonces yo digo, ¿no? Necesito ver por qué no se acciona este KM2, ¿ya? En primer lugar, yo voy KM2. A veces se coloca, o no a veces, por ejemplo, yo tengo la, por decirse, costumbre de colocar aquí la página. Por ejemplo, puede ser 1 KM1, 2 KM1, 3, 4, N número de página. Entonces yo voy directamente ya, si aquí me aparece 1KM2, por ejemplo yo sé que es la primera página, voy a la primera página y digo, ¿cuál es el problema en este? ¿Por qué no secciona A? Dice que pasa por el contacto de KM1, el contacto NC, 2122. Entonces, ¿dónde está KM1? Si está especificado bien, digo, KM1 22, aquí está KM1 el contactor, pero yo sé que cuando tiene doble nomenclatura, esto va a ser, es un contacto de control. Y es como ya vimos, ¿no? Por la simbología, yo sé que es un contacto NC. Entonces, miren, 21, 22. Ahora, 21 y 22, miren, está acá. Digo, este cable ingresa por acá, y este viene por acá, y este me debe activar. ¿Qué es lo que pasa habitualmente a veces cuando no se acciona un KM2, por ejemplo? Ya voy a la parte de detección de fallas. Déjenme unos comentarios si desean que hagamos videos acerca de la detección de fallas en la industria, en la parte de control eléctrico. Hay bastantísima información por dar, hay bastante. Suscríbase al canal por esto específicamente. Me parece muy buena idea colocar esto en la parte de detección de fallas, que nosotros trabajamos en esto, ¿sí? Entonces, miren, yo digo, ¿por qué no secciona KM2? Ya. Entonces aquí tengo un neutro, voy a tener una fase, ¿verdad? Que ya yo específicamente debo saber. Si es neutro, yo aquí vendría con mi multímetro, aquí colocaría una punta y vendría a colocar acá. Si aquí no llega voltaje, descarto la bobina, está todo ok. ¿Sí? Ahora, si la bobina está bien, me vendría para acá, ¿verdad? Al 22 de KM1. ¿Tac? Vengo a mi bobina acá y mido contra acá. Estoy midiendo esta punta fija, ¿no? Entonces aquí ya medí, no llega. Medí aquí, no llega. Descarté el cable, por si acaso, ¿sí? Entonces si vengo para acá ahora, vengo al 21. Ahora, ¿qué pasa si en el 21 tengo diferencia de potencial y en el 22 no tengo? Y KM1 está desactivado, obviamente. ¿Por qué? Porque esa es una condición de que KM1 esté apagado para que KM2 se encienda. Eso se utiliza mucho en los cambios de giro, ¿verdad? Un enclavamiento eléctrico, ¿ya? Entonces ahí digo, si aquí tengo voltaje entre este punto 21 y el común, entonces yo sé que el contacto está dañado. Porque tengo aquí voltaje, aquí no tengo. Entonces quiere decir que KM1 está dañado. Entonces, ¿qué debo hacer? Verificar la conexión si está bien apretado. Y si no vale en sí, colocar un contacto auxiliar externo, ¿verdad? Porque aquí se puede colocar un contacto auxiliar. Y utilizaría así un NC. Cambiaría esta conexión, ahora pasaría el contacto auxiliar y listo, solucionado el problema. Claro que esto es un problema demasiado relativamente sencillo, pero
Hay muchos problemas más, por ejemplo, en la parte de motores, porque no se acciona un motor, porque no funciona una electroválvula, porque no se activa una entrada de un PLC, porque no se activa una salida de un PLC, que tiene que ver, por ejemplo, una nomenclatura de un HMI para ver un plano eléctrico. O sea, hay pura información para ver en la parte de detección de fallas, ¿sí? Con eso terminaríamos. Esto lo revisen, le quisiera que lo revisen muy bien para que puedan verificar todo como las simbologías, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a la parte de muy utilizado. ¿Cuál es la parte? A ver, H, por ejemplo, dispositivo de señalización. KM, contactores de potencia. K, relés de automatismo y contactos auxiliares. Entonces, hay mucho contenido por ver con este, por decirse, PDF que le voy a adjuntar para que lo verifiquen. Está muy, pero muy bueno. Para que se adentren mucho más en la parte de control eléctrico industrial. No solo es de esto, ¿no? Miren, esto es solo un capítulo. Hay mucha información, por ejemplo. Inclusive, miren, esto es muy interesante. Las curvas, por ejemplo, la curva de corriente, velocidad de un arranque por transformador. Arranques de motores. Aquí vemos curvas, par, velocidad, torque. Aquí, por ejemplo, cómo funciona aquí sería un arrancador suave, ¿sí? ¿Para qué funciona? Principio de funcionamiento, aquí lo explica súper fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, un arrancador directo para motores de anillo. Y sus corrientes de arranque, miren, estos son... Aquí está, por ejemplo, un resumen de características. Me parece perfecto para verificar. Y obviamente para tener muy en cuenta en caso de que se necesite cuando tengamos algún inconveniente cuando estamos solucionando problemas. Asimismo, les invitamos, pueden pasarse por nuestra academia virtual Teslamatic.education, donde aquí tenemos cursos en la parte de lectura de planos eléctricos, donde vemos planos eléctricos reales utilizados en industria. Vamos a ver la secuencia de funcionamiento. E incluso estamos preparando otro video de un plano eléctrico pasar a la vida real, de cómo interpretar ya un diagrama real, ¿sí? Utilizado, que está trabajando en industria. ¿Qué más vamos a ver? Curso de E-Plan Electric, donde esta parte de acá, ¿no? Ya viene la parte de diseño, ¿no? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un control por un PLC, voy a controlar motores, entonces yo debo colocar contactores, relés, etcétera. Entonces, toda simbología al ser así, únicamente pasó a E-Plan Electric, que es normalizado para norma IS, también puede ser para internacional, pero lo más utilizado es norma IS, y pueden verificar, el curso también está súper bueno. Y si desean, pueden dejar unos comentarios para yo darles algún cupón de descuento para que puedan acceder. Me interesa que aprendan, me interesa que sigan creciendo profesionalmente, que en esta rama que es muy, pero muy querida por nosotros, que es la electricidad y la automatización. Y también, no olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y sin más que decir, mi nombre es Iván, cuídense mucho, por favor. Nos vemos en la próxima.